¡Oh, cielo santo! ¿Cuál es el verdadero Luisillo? Estoy muy confundido. No debí de haberle aceptado esa sopa misteriosa a la señora de la calle. Estoy confundido. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa, mis cuates? Estamos en Bolivia y hoy iremos a conocer el único, el icónico, el legendario Salar de Uyuni. Esa masiva superficie de color blanco que está a mis espaldas será pisada hoy por el ejército Palomón. De verdad estoy muy emocionado. El Salar de Uyuni es algo imperdible cuando se está en Bolivia. De hecho, es algo de lo cual los bolivianos están muy orgullosos. Por supuesto que no podía dejarlo pasar. Esta cosa es hermosa. Se cuenta la historia de que Neil Armstrong, el astronauta que cuentan los libros, fue el primer hombre en pisar la luna. Cuando viajó al espacio, vio desde arriba en el planeta Tierra una gran mancha blanca. Le llamó mucho la atención, así que cuando regresó al planeta Tierra, demandó ir a averiguar de qué se trataba y se encontró con que era el Salar de Uyuni. Se estima que el salar tiene más de 11,000 kilómetros de superficie. Vaya, esta cosa es muy grande y hoy la estaremos conociendo. Me llama la atención que todo en esta región se trata de sal. De verdad, te venden recuerditos de sal por todos lados, esculturas. Inclusive las construcciones son hechas con sal. Así se las pongo. El hotel en el que estamos es hecho de sal. Vamos al recorrido para que sepan a qué me refiero. Desde las paredes hasta el suelo y los muebles, este hotel está hecho con sal. Significa que en teoría este es un hotel comestible. Ya habíamos hecho este experimento en Argentina, volvámoslo a hacer aquí en Uyuni. En efecto, paredes muy saladas. Digamos que sí, podrías comerte el hotel, pero amigo mío, tendrías que orinar piedras durante meses, durante años, el resto de tu existencia. Aparte, debo hacer la observación, además de ser un hotel muy interesante por su concepto, es un hotel muy cómodo, de verdad, muy bonito. Tienes inclusive un spa, tienes mesas de juegos, gastronomía de nivel, de verdad, muy rica comida, muy buenas bebidas. Y es que si nos fijamos a detalle, nos damos cuenta de que en efecto, los muebles también están hechos de sal. Este sillón, esta mesa. Hagamos la prueba maestra, veamos si este sillón en efecto está hecho de sal. Lo está, más salado que mi suerte cuando pensaba que ella me amaba. Esto es muy salado. El piso enteramente hasta las escaleras está forrado con sal. Chéquense esto, todo es sal. Inclusive este mueble de aquí, la cobertura de esa lámpara está forrada en sal. Árbol navideño hecho de sal. Quedarse aquí no es barato, pero tampoco es del todo costoso. La verdad es que el turismo en Bolivia, he descubierto, no es súper caro. Una noche de habitación estándar en la temporada que estoy visitando, que no es la temporada alta, la gente por lo general no quiere venir a congelarse, cuesta unos $200. $200 la habitación sencilla, que de sencilla no tiene nada, está bastante completa. Y ya de ahí van subiendo a si quieres la suite Master Plus presidencial, pues ya te puede costar arriba de $500. Temporada alta, ignoro los precios, pero en esta temporada no se me hace tan costoso. Pero bueno, ahora vayamos a conocer de dónde sale toda esta sal. Vayamos a conocer posiblemente la maravilla más impresionante que tiene este país. Vamos a conocer el Salar de Uyuni. Antes de llegar al salar como tal, paramos rápido en una comunidad que se llama Colchani. Está muy interesante porque aquí te dan una buena introducción de todo lo que puedes hacer con sal. Vaya, creo que con el hotel ya nos quedó más que claro, pero es que chequen, esta es una llama hecha de sal. Vasos tequileros hechos de sal. Juegos de dados hechos de sal. Lo que se te ocurra, lo que tu imaginación pueda formular, lo puedes hacer
con sal. También adentro te dan una demostración de cómo es que se empaqueta la sal para el consumo humano. La parte triste de todo esto es que este tipo de comercios llevados por familias locales son completamente artesanales. Entonces, en la mayoría de las ocasiones no tienen los permisos necesarios para poder exportar la sal que se pueda consumir en todos los países y realmente llevarla a otro nivel. Entonces, aunque estos talleres tienen muchísima sal a su alcance, se quedan en consumo local. Solamente pueden trasladarse a otras ciudades del mismo país, pero no internacionalmente, que ahí sería donde estaría el negocio realmente, y son las empresas grandes, muchas veces de otros países, las que se encargan de hacer el negocio gordo con toda la sal que sale de Bolivia. Supongo que pedir un préstamo para conseguir los permisos sería una solución. No lo sé, ¿ustedes qué opinan? Y ahora sí, hemos llegado. Esta es la mancha inmensa que vio Neil Armstrong desde el espacio exterior. Estos son cerca de 11,000 kilómetros cuadrados de superficie de purísima sal blanca en Bolivia. Se estima que en las partes menos profundas tiene 2 metros de pura sal y en las más profundas 7 metros de sal. Vaya, esto es muchísimo, muchísimo. Y también me estoy poniendo a reflexionar que el hecho de que Bolivia tenga esta maravilla tan masiva en sus tierras lo convierte en posiblemente uno de los países más poderosos a futuro. Piénsenlo, de los salares se saca el litio. El litio es lo que hace que funcionen las baterías. Vaya, lo que está haciendo que funcione mi cámara en este momento, lo que hace que funcione tu teléfono móvil, que seguramente me estás viendo en tu móvil, o los chips de tu teléfono celular, o las baterías para el control de tu televisor. Todo eso funciona con litio. Aquí, por supuesto, significa que viéndolo de una manera muy optimista y contando con la tecnología que es necesaria, hay muchísimo, muchísimo litio. Si el mundo sigue avanzando como lo ha hecho, ya tenemos coches eléctricos, por ejemplo. Ahorita son muy caros, son escasos, pero ya existen autos eléctricos. En unos 5 o 10 años los autos eléctricos van a ser lo más normal del mundo. El funcionamiento por electricidad en los hogares, en las oficinas, en centros masivos va a ser mucho, mucho más óptimo. Lo que significa que el litio podría ser el petróleo del futuro. El litio vale oro. Tal vez hoy en día no lo concebimos como tal, pero en unos 10, 20, 30, 40 años el litio lo será todo, amigos. Entonces, esta es una reflexión mía, pero me pone a pensar que wow, un país como Bolivia, que cuenta con esta maravilla de 11,000 kilómetros cuadrados de pura sal, se traduce en, oh vaya, mucha riqueza a muy largo plazo. Aquí el buen Javi y Raúl, que son nuestros guías, estrellas, por supuesto, nos aconsejaron que es una buena idea sacar unas fotografías de perspectiva. De hecho, Raúl trajo hasta un dinosaurio y todo. Entonces la idea es jugar con la perspectiva y que el dinosaurio parece que va a ir a comerse a Chuletona. ¡Wow! ¡Qué fotos! Raúl, eres un pro. Raúl es un profesional. Lo hizo perfecto. Sí, muy buenos fotones. Altos fotones. Es bien impresionante que recorremos y recorremos distancia. Corremos, estamos en el vehículo y no hay nada más que sal. Hay puntos en los que inclusive no se puede alcanzar a ver nada que indique el final. Hay puntos en los que sí ves montañas, ¿no? Que te indican así de ok, ya por ahí acaba. Pero hay otros en los que, wow, combinado con el cielo perfectamente azulado de invierno, no ves cuándo podría llegar a acabar. Esto inclusive podría llegar a ser una cuestión un poquito terrorífica, porque sí, automóviles se han llegado a perder aquí. Qué locura, ¿no? Perderte en medio de sal y saber que sí, vas a poder encontrar agua de vez en cuando, pero va a ser agua sumamente salada que muy seguramente no te vas a poder tomar. Una idea un poquito terrorífica, que vaya, que lo amerita. Uno se puede extraviar en medio del salar más grande del planeta. Vaya dato perturbador.
¡Wow! Esto está flipante. Yo creía que no podía impresionarme más estando en el Salar de Uyuni. En cuanto encontramos agua, amigos, esto cambió. Chequen el efecto de espejo que se hace en todos lados. Estamos viviendo en una realidad muy extraña. ¿Cuál es el suelo? ¿Cuál es el cielo? Alguien explíqueme, por favor. Lo que sucede es que hay partes en el salar en las cuales hay mucha agua. Por eso nos pusimos nuestras botitas. Entonces el agua es la que ocasiona este efecto en el cual simplemente todo se refleja. La gran mayoría del salar está seco, entonces no puedes obtener este efecto. La verdad es que manejamos pues sí un buen rato. Yo creo que unos 45 minutos para encontrar agua, pero ha valido por completo la pena. Encontramos agua y tenemos este paraíso inigualable ante nosotros. Temo decírselos, amigos, creo que la cámara en esta ocasión no le hace justicia a lo que estoy viendo. Esta es una ilusión óptica loquísima, de verdad loquísima. No me imagino llegar al final de ahí, jamás. Ni corriendo a la velocidad de Sonic, amigos. Impactante, hermoso. Gracias, mundo. Gracias por ser tan divino. Y en este increíble espejo de la naturaleza, el efecto más loco que se puede hacer es este, chequen. ¿Hay acaso dos chules ahí? ¿Cuál es la chule real? ¿Cuál es la de ficción? El mundo se está poniendo de cabeza. ¡Oh, no! ¡Estoy muy confundido! ¡Alguien ayúdeme, por favor! Tía, ¿qué le pusiste a la sopa? Estoy muy confundido. Tía, cielo santo, última vez que le compro tacos al señor de la esquina. Oh, ¿qué tal? Oh. De verdad, consejo dorado. Si llegan a venir a Bolivia, Salar de Uyuni, un must, se súper tiene que hacer. Y hagan lo posible por buscar agua, por encontrar agua. Se puede, nos tardamos un rato. Sí estuvimos manejando como 45 minutos, pero... sí, eventualmente encuentras agua. Tráiganse sus buenos botones de pescador. Y los últimos momentos de sol en el Salar de Uyuni se nos van. Últimos momentos paradisíacos de estos reflejos hermosos, divinos. Despídete, espejo natural, que el señor sol se nos va. Gracias, señor sol, por tanto y perdón por tan poco. Y bueno, amigos, con estas tonalidades tan hermosas, vamos a ver si puede la cámara agarrarlas. Miren eso, uff, qué tonos, qué atardecer. Así es como llegamos al final de este video. Muchas gracias, Javi. Javi, eres un capo, eres un ídolo. Gracias por visitarnos y elegir Bolivia como tu destino. Un placer. Salud. Y salud por los fans. Y por Bolivia, ¿no? Y por Bolivia. Por Bolivia. Raúl, muchas gracias de verdad, hermano, por guiarnos también. Me imagino tú no puedes beber, pero no. Es que él es nuestro chofer. Pero de verdad, gracias, Raúl. No se preocupe, para nosotros es un gusto, un placer que ustedes nos vengan a visitarnos a que es tan lindo, que es muy maravilloso, ¿no? Para ustedes. Eres un capo, Raúl, gracias, de verdad. No, gracias, gusto, hermano. un gusto, un placer. Chuletona, como siempre, un placer vivir estas aventuras en tu compañía. Salud. Amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura llena de blancura, de arquitectura impresionante, de espejos naturales, de darnos cuenta una vez más de lo hermoso, bellísimo que es nuestro planeta. De verdad que momentos así nos hacen darnos cuenta de que hay que cuidarlo, hay que cuidar este planeta tan bonito, tan hermoso que tenemos. Asegurarnos de que futuras generaciones puedan seguir apreciando esto. A veces creo que somos un poquito egoístas, como que pensamos nada más en nuestra generación y no en las demás. Imagínate que tu nieto ya no va a poder ver esto, ¿no? O lleno de basura, que ya no llueva en estas áreas. O ya todo explotado, ya no hay sal, ya se explotó por completo. Ya no existe el salar, es gris ahora, café. Hay que darle a todo con medida, darle al planeta una oportunidad de regenerarse, ¿no? No significa que no usemos sus recursos, claro que no, pero usarlos
con medida y preservarlo para futuras generaciones lo más que se pueda. Salud por eso, salud por nuestro planeta. Y salud por todos ustedes, amigos míos. Manténganse al pendiente que se siguen viniendo videazos de Bolivia, de todo el planeta. Ya saben cómo somos en este canal. Estamos en un país, luego en otro. Cómo llegaron tan rápido de un continente a otro, nadie lo sabe. Es un misterio, es un secreto y es un placer compartir esta hermosa, preciosa aventura con todos ustedes. Adiós, Pimpollo, que viaja sin parar.